Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Altim Consulting. Y bien, hoy vamos a ver un tema que se ha desarrollado con mucha información, con mucha investigación de por medio. La plática que vamos a tener el día de hoy se llama Emociones que impactan el desempeño y la productividad. Si ustedes tienen el conocimiento de cómo se desarrolla la organización de manera interna, podemos entender que uno de los principales problemas dentro de una estructura organizacional es la rotación. Bueno, nosotros como propuesta entendemos esta perspectiva y ponemos un tema que nos ayuda a poder comprender esta rotación dentro de las empresas. ¿Cuáles son esas emociones? Porque aquí hablamos de emociones. Bueno, las emociones se llaman resentimientos y resignaciones. ¿Por qué el personal, los colaboradores están resentidos y están resignados? Esa sería la primera pregunta. ¿Por qué tú tienes la visión? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Lozada y bienvenidos a Altim Consulting. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Es emociones que impactan el desempeño y la productividad. De entrada, para las personas que están familiarizadas con estos temas, podemos entender que dentro de las organizaciones hay un fenómeno que se llama rotación. La pregunta sería, ¿por qué hay rotación dentro de tu empresa? Nosotros detectamos y ya hemos venido desarrollando esta parte desde una investigación, desde un contexto científico, teórico, en donde ponemos variables para poder desglosar y poder darnos cuenta desde dónde viene este tema o este problema, que es la rotación. ¿Por qué rotan tanto el personal? ¿Por qué hay rotación dentro de tu empresa? Bueno, para poder entender esta presentación que les voy a dar, es importante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hazael Lozada, bienvenidos a Altium Consulting. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hazael Lozada, bienvenidos a Altium Consulting. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hazael Lozada, bienvenidos a Altium Consulting. Y bueno, hoy vamos a ver un tema que se llama las emociones que impactan al desempeño y la productividad. Para las personas que están familiarizadas con este tema, entendemos que hay un fenómeno muy interesante dentro de las organizaciones que se llama rotación. Ahora, debemos de entender cómo surge la rotación y por qué es que hay rotación dentro de tu empresa. Aquí vemos que el tema dice emociones. ¿Cuáles son esas emociones? Bueno, esas emociones se llaman resentimiento y resignación. ¿Por qué tus colaboradores están resentidos y por qué tus colaboradores están resignados? Eso, a la larga, perjudica al tema de poder bajarse del barco, poder renunciar a su puesto y por ende tener una rotación muy amplia. Pero vamos a verlo desde una perspectiva. Les comparto que todo esto ha sido un proceso de investigación y bueno, hay varias vertientes en donde los abordamos, pero me gustaría compartir estas estadísticas. Dicen que el 43% de las personas están resentidas. Esto hace que que los empleados hayan sentido resentimiento en algún momento. Por su parte, la resignación es el 58%. Entonces hay más de resignación que resentimiento. Ese es un tema y un dato importante. De ahí nos habla de la falta de justicia o traición, el 70% por el resentimiento y el 72% por el tema de expectativas no cumplidas. Entonces, desde ahí podemos entender más o menos hacia dónde va dirigido. Después de ahí nos lleva al tema de la falta de control sobre las circunstancias, ese es el 66%, y el 65% es la falta de control sobre las circunstancias. Entonces, aquí gana el tema del resentimiento con el 66%. Y por último, la falta de conocimiento o aprecio por
experiencias repetidas de fracaso o dolor. Aquí nuevamente llega a ganar el resentimiento con el 59. ¿De dónde se saca todo esto? Bueno, hicimos un estudio a nivel antropológico, axiológico y ontológico para poder determinar estas estadísticas. Tuvimos que también estar dentro de las organizaciones haciendo encuestas, un estudio para poder saber que estos dos elementos son muy comunes dentro de las organizaciones. Entonces, a mí me gustaría iniciar con esto para que puedan ustedes comprender un poquito más el contexto y son las palabras resignación y resentimiento. A ver, de entrada, aquí se pone que la palabra como tal tiene un prefijo que es re y si lo entendemos desde ahí, etimológicamente el prefijo re significa volver. ¿Ok? Entonces la palabra resignación, el re significa volver y signación viene de signum, signare, que es volver a sentir. ¿Ok? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? O sea, volver a sentir qué, volver a tener una marca, porque también desde su misma etimología nos dice que es marca. Entonces, cuando tú vuelves a marcar, cuando tú vuelves a tener esa marca que en algún momento te hizo daño, hay una resignación, porque entonces vuelves a ese mismo dolor que en algún momento experimentaste. Por su parte, el resentimiento también tiene el mismo prefijo que es re. Entonces, re, volver y sentimiento viene de sentir, entonces volver a sentir, ¿no? Entonces, imagínate que desde ahí es como, a ver, resignación es volver a la marca y resentimiento es volver a sentir. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Lozada, bienvenidos a Altium Consulting. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que se llama las emociones que impactan al desempeño y la productividad. Aquí debemos de entender que una de las cosas que marca el desempeño y la productividad dentro de la organización son las emociones. ¿Qué tipo de emociones son o de cuáles vamos a hablar? De dos en específico, el resentimiento y la resignación. Esto nos lleva a un fenómeno bien interesante dentro de la industria, que es la rotación. ¿En tu empresa hay rotación? La pregunta sería, ¿por qué hay rotación? ¿Ya lo mediste? ¿Ya encontraste el objetivo o también la causa raíz de tu rotación? Bueno, hoy vamos a ver un poquito más de este tema. Me gustaría que lo abordáramos porque esto se ha venido haciendo desde un proceso de investigación y lo hemos desarrollado desde diferentes perspectivas y desde diferentes aristas. Entonces, quisiera iniciar con estas estadísticas. Dice que el 43% de los empleados están resentidos, sobre el 58% que están resignados. Entonces, hay una mayor parte de resignación que resentimiento. El 70% hay una falta de justicia o traición, sobre el 72% que son expectativas no cumplidas. El 66% sobre la falta de control sobre las circunstancias, sobre el 65%. Y el 59% es la falta de reconocimiento o aprecio, sobre el 49% que son las experiencias repetidas de fracaso o dolor. Entonces, imagínate, aquí está muy pareja la tabla. Gana por muy poco el tema de la resignación. Ahorita vamos a ver a qué se refiere la resignación, pero como lo comenté antes, todo esto está basado en un contexto antropológico, axiológico y ontológico. Entonces vamos a ver qué es esto. De entrada tendríamos que entender las palabras, o sea, cuál es el significado de la palabra resignación y cuál es el significado de la palabra resentimiento, ¿ok? Entonces, desde ahí es importante nosotros poder entender esto. Ahora, si lo vemos desde una filología o una etimología, el prefijo re significa volver. Y ya vimos que tanto la palabra resignación como la palabra resentimiento tienen el prefijo re. Entonces, re es volver. Signación viene de signum o signare, que significa marca. Entonces, volver a la marca. ¿Eso qué te dice? Resignación es volver a la marca. Y por su parte, la palabra resentimiento, volver, y sentimiento viene de sentir. Entonces, volver a sentir. Aquí la pregunta sería, ¿qué precede a qué?
¿El resentimiento precede a la resignación o la resignación precede al resentimiento? ¿Qué es primero? ¿Primero sientes o primero vuelves a la marca? Una de las causas muy comunes tanto de la resignación como el resentimiento son dos. Esto nos dice que hay expectativas no cumplidas, que hay un sentimiento de falta de control y que hay una experiencia repetida por el dolor. En este caso, en el tema del resentimiento, hay una injusticia o traición. Igual hay expectativas no cumplidas y hay una falta de reconocimiento. El impacto que tiene la resignación es reducción de motivación y voluntad, bloqueo emocional y sufrimiento perpetrado. Por su parte, el impacto del resentimiento es deterioro de las relaciones, bloqueo emocional y actitud negativa constante. Ahora imagínate, aquí la verdad es que esta palabra en lo personal me da mucha preocupación porque dice el impacto de la resignación. Entonces, si tú estás resignado, pierdes tu voluntad. Y para mí esa es una de las palabras más importantes dentro del ser humano. Si tú no tienes voluntad, entonces, ¿qué eres? ¿Sabes? Entendiendo esa palabra desde su profundidad, voluntad. De hecho, si quieres investigar el significado etimológico de la palabra voluntad, vas a entender su peso. Entonces aquí, bueno, están el impacto que tiene ambos y las causas comunes. Ahora bien, te voy a compartir un diagrama, es un triángulo, este le llamamos el triángulo del valor amor y te lo voy a explicar desde esta perspectiva. Aquí hay unas letras que están adentro del triángulo, hay otras que están afuera. Se lee de lo interno hacia lo externo. Entonces, iniciamos de este lado, el valor de sí mismo. Aquí hay una clave importante. Vemos la palabra dignidad. Y entonces, de pronto, cuando decimos, es que eres un digno, tenemos la connotación o la interpretación incorrecta de lo que es dignidad. Investiguen en la etimología qué es una persona digna, qué es dignidad. No es un significado malo como nosotros lo tenemos constituidos, es una persona llena de valor y que de pronto entiende los actos de conciencia, ¿no? Entonces te invito a que puedas investigar la palabra, pero bueno, dentro del valor de sí mismo, o puedes tener dignidad o puedes tener baja autoestima, ¿ok? Después de eso es el valor del otro. Aquí nos habla también de dos aspectos. O tienes respeto por el otro o invalidas al otro. Y después, dentro de un aprendizaje transformacional, ¿lo haces desde la humildad o lo haces desde la arrogancia? ¿Aprendes desde la humildad o desde la arrogancia? Entonces, imagínate aquella persona y bueno, si tú eres esa persona que tienes baja autoestima, que invalidas a lo demás y que tienes arrogancia, yo te invito a que puedas empezar a laborar en ti para que la resignación y el resentimiento no cobre factura. Porque de pronto una persona con baja autoestima se va a tomar todo personal, no va a poder entender o sentir empatía por el otro, va a invalidarlo y desde la arrogancia no va a querer aperturarse a aprender otras cosas. ¿Ok? Entonces, creo que este triángulo es bien interesante, a mí me gusta muchísimo porque complementa con lo siguiente. Aquí, te voy a compartir un poquito más de la resignación y el resentimiento. Nos dice que en la resignación hay una reducción de motivación y voluntad. Esto quiere decir que la resignación apaga la chispa de la iniciativa, llevándolo a la inacción. Entonces, ¿cuántas veces tú como colaborador o tú como dueño de negocios has vivido esto? Que de pronto tú quieres o le pides más ideas o innovación o proactividad a tus colaboradores, pero que de pronto tú ves en algún momento que ya tienen la chispa apagada. ¿Por qué será? Tendríamos que entender de dónde viene eso. Después que hay un bloqueo emocional, dice la resignación impide el desarrollo de nuevas habilidades y enfoques, creando estancamiento emocional. Y después de ahí viene el tema de aceptar el sufrimiento sin intentar cambiarlo, que alimenta la infelicidad y el desánimo. ¿Ok? Entonces, sufrimiento perpetuado. A su vez, el resentimiento dice que interfiere
a la comunicación y genera desconfianza, lo que afecta a las relaciones interpersonales. Esto hay sí o sí se nota el deterioro de las relaciones. También hay un bloqueo emocional, que es la falta de perdón, que impide el crecimiento personal y emocional, creando un ciclo negativo. Y por último, una actitud negativa constante en donde alimenta la amargura, lo que perjudica la productividad y el bienestar general. Entonces, con todo esto, vamos a ver el siguiente. Ahora, en este diagrama hay un triángulo invertido. De la misma manera, vamos a entender esto, que hay pasado, presente y futuro dentro del triángulo y que hay letras o palabras afuera de. Entonces, ¿cómo se lee? Pasado. ¿En tu pasado hay paz o resentimiento? ¿Sabes? O sea, paz o resentimiento. ¿Ves tu pasado desde la paz, desde la tranquilidad, desde la confianza o estás resentido con tu pasado? ¿En el presente hay confianza o hay miedo? ¿Y en el futuro hay ambición o resignación? Y entonces aquí, imagínate, si tú estás resentido, resignado y tienes miedo, ¿cómo vas a actuar? Este lo llamamos el triángulo de la temporalidad. Entonces, a mí me gusta muchísimo poder compartir este tipo de herramientas porque nos hace conscientes, no va desde una perspectiva superficial, sino tenemos que entrar en introspección para poder entender estos conceptos. Ahora, hay estrategias para manejar la resignación y el resentimiento. Una de ellas es aceptar lo que no se puede cambiar. Eso es bien importante. Para que tú no puedas resignarte, debes de entender que hay cosas que no se pueden cambiar. Para eso hay que identificar las circunstancias fuera de nuestro control y liberarnos de la carga emocional que llevamos. Después de ahí es importante cultivar la resiliencia. Esto nos da a enfrentar las dificultades con una mentalidad flexible y emprender de las experiencias difíciles, aprender, perdón. Entonces, básicamente debemos de ser flexibles y debemos de ser resilientes con todo esto. Después de ahí nos dice que es establecer metas alcanzables. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a avanzar con pequeños logros que fomenten el sentido del progreso. Si tú no tienes metas alcanzables y tú empiezas a tener metas exageradas, si no las cumples, hay frustración y se convierte en resignación. Ahora, la estrategia del manejo del resentimiento es practicar el perdón. El resentimiento sí o sí es perdón. Te ayuda a liberarse de la carga emocional del resentimiento que permite curar heridas y restaurar la paz interna. Comunicarse asertivamente, expresar nuestros sentimientos de manera clara y respetuosa que evita que se acumule emociones no procesadas. Y después de ahí viene cambiar la narrativa interna, que es enfocar nuestras interpretaciones de los eventos que no permite transformar el dolor en aprendizaje y crecimiento. Entonces, aquí están las estrategias, los puntos que debemos de tomar en cuenta para poder avanzar. Y de aquí te comparto el último diagrama, que es la manera integral de cómo se ven los dos triángulos. A esto se le llama estructura ético-emocional. Entonces, tú tienes estructura ético-emocional porque de los 6 puntos es valor de sí mismo, desde la dignidad. En el presente tienes la confianza. En el valor del otro tienes el respeto. En el futuro hay una ambición. Desde el aprendizaje hay humildad y desde el pasado hay paz. Entonces, tú vas a desde aquí podemos empezar nosotros a medir qué persona tiene resentimiento, es arrogante, tiene resignación, invalida a las demás personas, tiene miedo y tiene baja autoestima. Es muy fácil medirlo. Y bueno, si vemos que el personal tiene estas cualidades o características, desde ahí nosotros podemos ayudar. Pero siempre es importante la apertura de ambas partes, tanto los altos mandos, la directiva, como los colaboradores. Y bueno, también para poder complementar toda esta información, te quiero compartir que existe a nivel físico consecuencias tanto de la resignación como el resentimiento. Esto nos lleva a poder tener un estrés crónico, problemas cardiovasculares,
dolores musculares y tensión, digestión afectada, fatiga crónica y que son algunos. Entonces, a nivel físico, nos muestran estos cinco elementos. A nivel bioquímico, es desequilibrio hormonal, inflamación crónica, reducción de la neuroplasticidad, sistema inmunológico deteriorado y desequilibrio en neurotransmisores. ¿Ok? Entonces, es importante poder empezar a hacernos conscientes. Dentro de esto, obviamente, se han desarrollado indicadores que lo conocemos como KPIs. Entonces, los KPIs para medir el estado de resentimiento y resignación a nivel químico es mostrar los niveles de cortisol, el perfil de las citocinas inflamatorias, el BDFN, que es el tema de la neuroplasticidad, el índice de función inmune y el balance de neurotransmisores. A nivel físico, viene la escala de estrés percibido, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el índice de dolor crónico, la escala de trastornos digestivos y el nivel de energía diaria. Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros hacemos. Te lo comparto para que si en algún momento conoces o estás dentro de una organización que necesita poder mejorar su cultura organizacional y sus prácticas, pues con esto podemos entrar para poder tener una transformación dentro de las empresas. Mi nombre es José Lozada, esto es Altem Consulting. Nos vemos con el siguiente tema. Adiós.